perdonad que lo repita, que vamos a tratar, vamos a dar el paso de coordenadas cartesianas, ejes cartesianos, a otro tipo, a utilizar y expresar la segunda ley de Newton en otros sistemas coordenados. Entonces, en primer lugar, como paso así un poco intermedio a lo que hace el Taylor en el capítulo 1, yo voy a discutir con vosotros primero, o refrescaros, algo que ya conocéis, que se conoce como ejes intrínsecos o direcciones intrínsecas al movimiento de un cuerpo. Y estaba comentando que si nosotros pensamos en los ejes cartesianos, aquí tengo el observador, el sistema de referencia, pues esos ejes están fijos al observador, es decir que mientras está moviendo un cuerpo a su alrededor, por decirlo así, los ejes no cambian su orientación. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver es que podemos determinar unas direcciones especiales a lo largo de cómo es, o basándonos en cómo se está moviendo ese cuerpo, que entonces esas direcciones, al moverse con el cuerpo, van a cambiar su orientación. Por eso se les llama ejes intrínsecos al movimiento del cuerpo. Bien. O sea, que estamos discutiendo el movimiento curvilíneo general. Y lo que estaba diciendo justo en este momento cuando empezaba la grabación es, vamos a cogernos como ejemplo de movimiento curvilíneo, vamos a cogernos y refrescar lo que es el movimiento circular. Es muy importante. Para cualquier tipo de maquinaria es muy importante. Y espero que, y no solo va a ser lo que vosotros creéis, sino es bastante más allá. Es necesario para otras asignaturas y me han pedido y me han recordado que haga todavía más toda la incidencia posible en eso porque ellos lo necesitan. Por ejemplo, en las manivelas, cosas de esas, ¿no? Todos son rotaciones, entonces hay que tenerlo muy claro. Vale, ¿por qué el movimiento circular como ejemplo particular de movimiento curvilíneo? Pues la razón va a ser muy simple y ya se puede dar, porque cualquier curva la puedo poner como suma de arcos de circunferencia. Es decir, que si yo me cojo esta curva y la troceo, saco las tijeras y la corto, pues estos arcos, claro, ahora tenéis que pensar infinitesimalmente pequeños, yo los puedo sustituir por arcos de circunferencia. Claro, por supuesto, cada uno tendrá su curvatura, como os habrán hablado quizás en matemáticas, ¿no? La curvatura de una curva. Entonces, cada uno tendrá su curvatura, su centro de curvatura, su radio de curvatura, pero en particular cada trozo pues, puede ser considerado como un movimiento circular. Por eso, entender el movimiento curvilíneo general, para ello es imprescindible entender y tener muy claro lo que es el movimiento circular. ¿Vale? Pues vamos a por ello. No he dicho en ningún momento que sea movimiento circular uniforme. O sea, que yo no aquí estoy... Cuidado porque ahí es una cosa que estamos deformados, de tanto que nos hablan de un caso particular de movimiento circular que es con velocidad, módulo de la velocidad constante, uno siempre piensa que esto siempre... No, yo no, esa restricción no la hago. Lo único que sí hago es que sea movimiento circular. Bueno, si es circular está entonces en un plano y puedo dibujarlo. Tengo aquí. Y vamos a considerar que ese plano, porque me voy a apoyar naturalmente en lo que ya sabemos, para trepar hay que apoyarse en algo que ya conocemos, que son las coordenadas cartesianas, los ejes cartesianos. Pues voy a situar los ejes cartesianos de tal manera que el origen de coordenadas coincida con el centro de la circunferencia. Eso siempre lo puedo hacer porque yo soy el que mando en... O sea, yo quiero decir, y no como profesor, sino el que está resolviendo el problema, pero va a ser independiente de cómo sean, cómo colocamos los ejes cartesianos, las conclusiones. X, Y y este es el eje. O sea, que está contenido en el plano de... Y qué mejor ahora hacer un regate, ya que hablábamos hace un momento, ¿no?, de que se presentaba el Racing Team de la Universidad de León para competir en carreras, pues, es decir, empezar con plantear ya ahora mismo, a ver cómo estáis, a qué nivel estáis, un problema. ¿De acuerdo? Un problema de movimiento circular, un problema que suelo utilizar muchas veces y voy a discutir con vosotros. A ver qué tal. Digamos, o sea, que va a ser esto y a decir, pues anda, no voy a coger una bolita, bueno, vamos a cogernos un coche, ya que os gusta y no penséis un coche.
No sé si poneros el mismo problema que a los de mecánica de fluidos o no. Ahora lo decido en los próximos segundos. Tenemos un coche, ejemplo. Un coche sobre una carretera, un circuito, vamos a poner circuito, circular, sin peralte, ¿de acuerdo? O sea que tengo aquí mi pista de pruebas y el coche lo colocamos, visto desde arriba, lo colocamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo creo que os pongo el mismo ejemplo, porque también quería saber cómo estaban ellos de estos temas, porque son importantes también para fluidos. Bueno, el coche está parado y lo acelero, ¿de acuerdo? Aprieto el acelerador, vamos a ponerlo que empiece, se vaya moviendo, el movimiento es en sentido contrario a las agujas del reloj. Y va dando vueltas. El radio de la trayectoria es un dato, R, lo mismo que vamos a poner como resumen. Siempre está bien, por lo menos me lo hago yo siempre en un papel, cuáles son datos y cuáles son incógnitas, porque a veces no está tan claro para hacer una lista y decir, datos, me está diciendo Miguel que conocemos R, conocemos la gravedad, conocemos, hombre, para que pueda moverse el coche, digamos, las ruedas tienen que estar en buen estado, que no nos pasen algo gastado, es decir, que haya rozamiento, porque si no hay rozamiento no hay manera. Entonces nos tienen que decir cómo es el coeficiente de rozamiento, en particular si las ruedas no patinan, el coeficiente de rozamiento estático. Si quisiésemos jugar con el coche como de estos de rally, ¿no?, para tomar las curvas patinando, tendría que conocer el coeficiente de rozamiento cinético, pero eso con vosotros todavía. Que he dicho sin peralte es también naturalmente información. RG, no estático, sin peralte. Bueno, y esto va cada vez más rápido y que va dándolo sin patinar las ruedas. Hasta que llega un momento en que la velocidad es tal que el coche empieza a patinar. El coche empieza a patinar. Va cada vez más rápido y llega un momento en que ya el rozamiento es tal que no es capaz de que el coche mantenga la trayectoria circular. Entonces las ruedas empiezan a patinar y ese es el momento, el instante que nosotros nos preguntamos. Nos dan un dato, nos dicen la velocidad a la cual el coche empieza a patinar es v. V es esa velocidad, por no ponerle ningún subíndice, v. Y ahora nos preguntan, el coche empieza, la pregunta es, determinar la potencia suministrada por el motor en ese instante. Nos piden determinar la potencia suministrada por el motor en ese instante. Por supuesto, aquí habría que decir, hombre, la potencia que desarrolla el motor del coche no se transmite, hay pérdidas por rozamientos, naturalmente es un motor térmico, etc. Para mí, o sea, que nada de tonterías es ideal. No tenemos ninguna pérdida de ningún tipo. ¿Cuál sería entonces la potencia mínima? Realmente tendrá que ser una potencia mayor que esa, porque hay pérdidas por muchas causas. ¿Vale? Nos podríamos preguntar, por lo tanto, en este problema, si yo podría ligarlo a un problema de termodinámica en este mismo momento. ¿Qué tipo de ciclo está utilizando el motor? ¿No?
digamos, acercarnos más a la realidad. Pero bueno, necesitaría primero esto. No lo vamos a ver más. Con este pequeño detalle he cambiado ya el problema típico que suelo y que probablemente tenéis en YouTube en alguno de los últimos años, porque no lo discuto todos los años, pero sí me gusta mucho, mucho. Y no es exactamente este enunciado. Decidí cambiar un poquitín. Bueno, ¿y qué hacemos? Pensadlo, lo mismo que hice con vuestros compañeros de mecánica de fluidos, os dejo 5 minutos. No es un ejercicio que vaya a recoger, simplemente antes de ponerme a discutirlo yo, dejaros por lo menos 5 minutos para que salgan ideas, forzaros a que salgan ideas de vuestra cabeza. ¿De acuerdo? Y luego lo hablamos entre todos. A ver si os parece bien. Antes de ponerme yo manos a la obra. Hombre, mis esperanzas... Tenéis todos los ingredientes, ¿eh? O sea, que sabéis todo. Realmente cuando habéis llegado a este nivel, es como los otros. El problema conmigo, digamos, con mis asignaturas, conmigo personalmente, no es la memoria, lo vuelvo a repetir, insisto mucho, no es aprenderse de memoria las cosas, sino saber emplear esas cosas que crees que sabes. O sea, los ingredientes los tenéis. Conmigo el arte es cocinar. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que digamos, tenéis... Es como si os dejo ahí la cocina, o sea, a algunos os gusta cocinar, no os quedará más remedio para sobrevivir, tarde o temprano, como a todo el mundo. Y está muy bien. Esa independencia, luego, eso da fuerza mental y moral, no creáis, ¿eh? Ese momento de independencia, de decir, lo he logrado, ya puedo sobrevivir, me hago un huevo frito, es muy importante. La tortilla de patata es el paso siguiente, iba a decir, en el nivel. Vamos a ver cómo lo planteo yo y qué cosas habíais pensado vosotros al respecto. Lo primero que voy a hacer, naturalmente, es fijarme en la situación esta crítica, justo antes de empezar a patinar. Límite. Momento antes de patinar. Claro, eso significa que entonces la fuerza de rozamiento estática que está actuando entre las ruedas y el suelo es la máxima. Es la situación crítica, porque ahora os recuerdo, ¿no? Estamos tratando, las ruedas están girando sobre el suelo, ¿no? Se va acelerando, pero no patinan. Por lo tanto, el rozamiento que está permitiendo que el coche se acelere es el rozamiento estático. Pero eso no implica que sea el rozamiento estático máximo, salvo que estemos en la situación límite, que es lo que estoy yo diciendo aquí. Por lo tanto, el rozamiento es estático y con su valor máximo posible. ¿De acuerdo? Quiere decir que si teníamos aquí el coche, en algún momento tiene que intervenir lo de sin peralte, o sea que no era para despistar. El suelo es horizontal, es decir que si yo dibujo aquí, ¿no? Aquí están las ruedas, el coche, en esta situación, ¿no? Aquí estaría por aquí, las fuerzas que están actuando, ¿no? Pues tengo que aplicar tendríamos aquí la fuerza normal del suelo, el peso, como el suelo es horizontal, no hay movimiento en esa dirección del espacio, N, es igual al peso, y la fuerza de rozamiento estática máxima será el coeficiente de rozamiento por la normal, es decir, el coeficiente de rozamiento por el peso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, claro, fijaos que estoy entre dos dibujos. Lo que tengo que aplicar pues es lo que sé, la segunda ley de Newton en particular, ¿no? Entonces, suma de fuerzas, fuerza neta, igual a la masa por la aceleración. En algún momento me tiene que aparecer la potencia, o digamos necesitaré la potencia para poder contestar a lo que me preguntan, pero bueno, en principio, esto es de lo que partimos. Fuerza neta igual a masa por aceleración. La fuerza neta es la suma de qué fuerzas están actuando, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento.
estático. Claro, estas dos, al ser el suelo horizontal, se anulan. Igual a la masa por aceleración. Es decir, que lo que me está diciendo aquí esto, como conclusión, es que la aceleración dividido por la masa, esto es una m, o debería ser una m. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, primero esa pregunta. Ahí es donde empiezan las cosas bonitas, ¿lo veis? ¿Qué otra fuerza? ¿Quién ejerce esa fuerza? Primero, un segundo, tranquilo. Pensad, estoy poniendo la segunda ley de Newton en un sistema de referencia inercial porque con vosotros todavía no he tratado sistemas de referencia acelerados. Es decir, que yo estoy discutiéndolo, viéndolo desde aquí, lo que está pasando con el coche. Entonces, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Y ahora dice, pero tiene que haber alguna fuerza que esté sacando el coche de ahí. Y ahora os digo, pensad un segundo, ¿quién está ejerciendo esa fuerza sobre el coche? ¿Qué? ¿Quién o qué? Vamos. No, la fuerza de rozamiento ya la he puesto ahí, hombre. Lo que no voy es a poner dos veces la fuerza de rozamiento. ¿Quién? No. ¿Quién? A ver si entendéis la pregunta. No me engañéis, que la pregunta es directa. ¿Qué o quién ejerce esa fuerza que ha comentado vuestro compañero por ahí? ¿Quién? Sobre el coche. Que yo sepa, ahí no. No veo el qué, quién sobre el coche. Sobre el coche, pero yo quiero ver la primera parte. Es que no hay primera parte. Es que os estáis dando cuenta ahora mismo cómo a una pregunta directa de ese estilo no sabéis contestarla, no porque no sepáis contestarla, sino porque no hay contestación. Nadie, nada. Las únicas fuerzas reales, si me pudieseis decir Pepito o tal, entonces sería una fuerza real. Eso significa que en lo que estáis pensando es una fuerza ficticia, pseudofuerza, fuerza inercial, que surgen cuando, y se deben utilizar únicamente, cuando uno lo plantea en un sistema de referencia que está acelerado. O bien linealmente, o bien, digamos, circularmente. Claro, y vosotros, y ese es el error que yo quería que saliese ahora. Ese es el error que me cometen masivamente el personal. Esa es la demostración de que tantos años no han servido para mucho. Dicho así, que la memoria no sirve. ¿Habéis visto? Es meterme ahora en este diagrama de fuerzas la fuerza centrífuga. Ahora vamos a decirlo. No centrípeta, que eso ya manda, sino la fuerza centrífuga, que es lo que mandaría hacia afuera, porque decir algo que mande hacia afuera el coche y decir que es una fuerza centrípeta suena un poco raro, ¿no? No hace chirriar la neurona. En todo caso sería la fuerza centrífuga. Pero es que esa fuerza no la ejerce nadie. Eso es algo que nos va a surgir conmigo, que surge cuando nosotros planteemos estos problemas en un sistema de referencia que aquí el gordito, yo, no está aquí fuera, sino que está aquí dentro en el coche, o no tengo que estar en el coche, o aquí girando y viendo el coche. O sea, ahora mismo yo soy un sistema de referencia giratorio. ¿Está claro? En ese momento hablaremos. Claro, en ese momento, ¿qué ocurre? Que las leyes de Newton no valen. Por eso os pedí, revisad el primer capítulo, mirad hasta el punto 7, ¿recordáis? Que es donde está hablando de esas cosas. Y uno de los recuerdos que uno tiene que tener es que las leyes de Newton no son siempre válidas. Son válidas, claro, ¿qué dice la primera ley de Newton? Que un cuerpo, si lo dejas en reposo y las fuerzas, no se ejerce ninguna fuerza sobre él, o la suma de fuerzas que se están ejerciendo sobre él, la suma vectorial es cero, entonces ese cuerpo permanece en reposo y si tiene una velocidad, sigue con esa velocidad, siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre si tú haces un experimento y ves que eso no se cumple? Pues que ese sistema de referencia no es inercial.
es decir, que no valen las leyes de Newton. Newton entonces lo que pensaba es que había un sistema de referencia absoluto, con respecto a él pues podía ir distinguiendo si otros eran inerciales o no inerciales. Si eran, por eso la palabra, si eran sistemas de referencia acelerados o no acelerados respecto al primero. Realmente no hay ninguno absoluto, eso es una de las discusiones también de Euler en sus escritos, ¿no? Lo del espacio. Si un sistema de referencia tiene existencia sin tener que agarrarse a la materia. Y ahí había dos facciones, una que decía el espacio no puede existir sin la materia, fijaos qué cosas, ¿eh? Y otros que decían no, el espacio es independiente de la materia. Entonces ahí había unas discusiones, pero bueno, ahí me paro. O sea que no es una cuestión baladí la que estoy diciendo, es muy importante. Porque en este mismo momento, fijaos si es importante, que entonces decidiría entre aprobar la asignatura o no, por ponerlo de forma más práctica para vosotros. Es decidir en qué sistema de referencia lo estáis resolviendo y de acuerdo a eso, hombre, uno dice, y si no es inercial, ¿por qué me han hecho a mí, me han machacado la cabeza con esas cosas? Porque entonces lo que se hace es una modificación. Se añaden a las fuerzas reales que están actuando unos términos que tienen dimensiones de fuerza, que lo que te permiten es suma de fuerzas reales más esas cosas que le estás sumando, que tienen dimensiones de fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia, no inercial o acelerado. Es decir, ¿qué tengo que sumar para poder seguir diciendo lo de fuerza neta igual a masa por aceleración? Pero ahí ya hay fuerzas reales. Si son reales, tiene que haber un causante, alguien, una persona, algo que esté ejerciendo la fuerza sobre el cuerpo. Por eso esa es una decisión. Es muy importante y es muy fácil. ¿Quién? ¿Qué? Si no lo encuentras, la probabilidad es que estés pensando en una fuerza inercial. Se llama esas pseudofuerzas fuerzas inerciales. Aclarado un poquitín el asunto, por ahí había una pregunta, que te paré en los pies y querías preguntar algo. Bueno, es que ahora va a surgir, o sea que ahora vamos a ver precisamente. Bien, estoy aplicando en este sistema de referencia, suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. En este caso, naturalmente estaríais diciendo, pero está sobre la Tierra y la Tierra gira. Estoy despreciando el efecto de la Tierra. Considero la Tierra como sistema de referencia inercial. Vale, genial. Eso significa que la dirección de A es la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza de rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿y hacia dónde dibujo la fuerza de rozamiento en este esquema? Voy a coger en rojo. Aquí ya he dibujado la normal y el peso. ¿Hacia dónde dibujo la fuerza de rozamiento? Primera variante. Se estaba moviendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vuestro compañero dice de esta manera. ¿Quién da más? Eso no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Porque ¿cómo es posible que coja cada vez más velocidad en el sentido antihorario cuando la fuerza está actuando? Lo estaría decelerando. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La fuerza de rozamiento, fíjate cómo está. Fijaos cómo las carencias que veo son tan sencillas como eso. ¿Qué pasa con el rozamiento? Yo estoy parado aquí, voy a acelerar un poco. ¿Qué me permite hacer esto? Naturalmente el rozamiento estático. Ya, ¿y hacia dónde está actuando el rozamiento estático? Anda, tú te estás moviendo hacia allá, el rozamiento está actuando hacia allá. Ni de coña. Cuando yo hago esto, el pie lo estoy intentando mover hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va hacia adelante, gracias a eso. Estoy aquí, ahora vosotros. Y el mundo gira. Si no, no habría maquinaria. ¿De acuerdo? Eso indicaría que alguno me dice hacia adelante, también está mal. ¿Por qué? Porque ahora viene el momento de la verdad de entender las cosas. ¿Qué significa la aceleración? ¿Qué información da la aceleración? La aceleración te está diciendo cómo cambia la velocidad, cómo cambia el vector velocidad. Porque uno dice cambios de la velocidad en el tiempo. Bueno, sí, es cierto, pero te estás comiendo que la velocidad es un vector. Por lo tanto, ¿qué puede cambiar de un vector? De un vector pueden cambiar dos cosas. Puede cambiar la dirección y puede cambiar su módulo. Ambas cosas hay que tenerlas en cuenta y ambas cosas tienen que estar incluidas
dentro de lo que es la aceleración en sí. Claro, en un movimiento de los chupaos rectilíneo, ¿no?, la velocidad no cambia de dirección, por lo tanto solo cambia su módulo en todo caso, el valor. Pero en un movimiento curvilíneo, en particular en uno circular, por supuesto que está cambiando el vector velocidad, que la velocidad es, como sabéis, tangente a la trayectoria. Por lo tanto, cambia su orientación, por lo tanto, tiene que haber una aceleración ya solo por ese hecho. Pero es que además, el coche estaba parado y ha adquirido velocidad, está adquiriendo cada vez más velocidad. Eso implica que el módulo de la velocidad está cambiando. Es decir, que aquí tenemos cambios. Y ahora voy a poner aquí estos cambios, ¿dónde están incluidos? En algo que ya sabéis, los cambios en la dirección del vector velocidad, en lo que se conoce como centrípeta. ¿Y qué hay más aparte? Hay cambios en el módulo de la velocidad. ¿Y estos en qué se manifiestan o dónde están incluidos? Dentro de lo que se conoce como aceleración tangencial. De tal manera que la aceleración se puede poner como suma de ambos términos. Lo está diciendo además la dirección, centrípeto, radial hacia adentro, tangencial, tangente a la trayectoria. Y lo bonito de esto es que lo que acabo de escribir ahí arriba, que contiene cada término, o sea que descomponemos la aceleración es una. Lo que estamos haciendo es descomponerla en dos direcciones del espacio. Una radial, apuntando hacia adentro, y otra tangencial, en la dirección del tangente a la trayectoria, es decir, la dirección de la velocidad. Y lo bonito es que cada uno de esos términos tiene una información por separado. Una, exclusivamente cambios en la dirección, otra, cambios en el módulo. ¿Está claro? Eso es el recordar, eso es lo que os estaba surgiendo ahí. Por supuesto, lo que voy a hacer cuando puse, vamos a hacer un paréntesis o vamos a utilizar un ejemplo. Por supuesto, lo que voy a hacer es ¿de dónde sale eso? Porque no me creo que sepáis de dónde sale eso, del todo, vamos. La centrípeta a lo mejor un poquitín, así. Yo lo quiero hacer muy estricto, o sea, ya a otro nivel, pienso yo que ya es otro nivel. Vale, podemos recordar un poco de memoria los ingredientes, o sea, qué ingredientes tenía encima de la mesa. La aceleración centrípeta, yo creo que es un ingrediente que todos teníais en la cabeza, ¿no? Que es que en módulo a que es igual al módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, R. ¿No? Eso sí lo recordáis todos. Fijaos, eso nos lo han metido en la cabeza. V cuadrado de V cuadrado. No queda más remedio que ya, después de usarlo tantas veces, se acuerda uno. En principio también deberíais haberlo visto, pero ya es un poco más delicado. Ahí ya nos vamos moviendo en terrenos en los cuales habrá gente entre vosotros que no lo haya visto. Otros sí, otros no, pero no voy a decir, pues, esto lo tenéis que saber, no. Esto es precisamente lo que yo quiero, o sea, mi deseo es, después de pasar por mis manos, es que todos lo tengáis muy claro. En particular esto, en particular lo de la fuerza centrífuga, cuándo se usa y cuándo no, esas cosas. Bien, la aceleración tangencial. Os puedo adelantar que en módulo he afirmado, me da información acerca de los cambios en el módulo
de la velocidad con el tiempo. Por lo tanto, tampoco es una salvajada escribir esto. Pero cuidado, yo aquí no estoy poniendo el signo este de vector, sino aquí v es el módulo de la velocidad. Bueno, ya tenemos ambas cosas. Y además sabemos la dirección porque lo está diciendo las palabras. Ahí. Es decir, que el coche lo tenemos por ahí, se estaba moviendo en este... Y ahora viene el momento de decir la dirección centrípeta es hacia acá, la dirección tangencial es hacia allá, en ese punto, naturalmente. Ah, uno dice, anda, qué curioso. Anda, es cierto, y si el coche estuviese aquí, entonces, ¿cómo serían los ejes? Hacia acá, hacia allá. Anda, esos ejes han girado. Son intrínsecos al movimiento del coche. Efectivamente, es ahí por donde os quiero llevar. Pero ya nos estamos dando cuenta de que esos ejes cambian de dirección con respecto a mi persona que está aquí. Están cambiando la dirección, ¿o no? Bueno. Muy bien. O sea, que este es el centrípeto, este el tangencial. Y entonces tendríamos que la aceleración particular pues sería así, una componente. Voy a poner C ahora para centrípeto. Cuidado con la C porque uno podría, fijaos que he escrito centrípeto adrede, para que no quede así en el aire. ¿Será centrífugo? No, estoy hablando de centrípeto. Ahora estoy utilizando C únicamente para eso. Ahora en ningún momento de la clase yo iba a utilizar centrífugos. Si lo he dicho es por comentarios vuestros, no por otra razón. Vale, y esta sería la componente tangencial. Claro, la fuerza de rozamiento tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que la aceleración. Es decir, pues hacia allá. Y ahora pensad un momento. Les dije, es un juego que hago siempre o intento hacer siempre con mis alumnos en estas cosas de movimientos. Es decir, hombre, la fuerza de rozamiento, con la explicación que os he dado ya me tendríais que contestar todos correcto, pero esta mañana no les dije tanto como os he dicho a vosotros. Y les dije, de todas estas opciones, en verde, no sé si se va a percibir muy bien ahí el color en la pantalla, ¿no? 8 direcciones por cuadrantes, está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. En sentido antihorario, las numero siempre porque si no es imposible discutir con los alumnos. Entonces, de estas 8, ¿qué direcciones son posibles para la fuerza de rozamiento estática? Fallaron fallaron más que una escopeta de feria, voy a decir. A vosotros ya os he dicho la respuesta. Es decir, había gente que entre el 4, 5 y 6 no los excluían. Esos son imposibles. Ya. Estos, ya, eso es imposible. Porque si la aceleración, una de las componentes, es centrípeta, hacia adentro, ahí no te deja la opción de que sea hacia adentro o hacia afuera, porque si no, entonces menudo lío. No se utilizaría la palabra centrípeto. Entonces, que la aceleración siempre tendrá una componente centrípeta, salvo naturalmente que no tengas una circunferencia o que el radio de la circunferencia sea infinito, es decir, una recta. ¿De acuerdo? Estaríamos en un caso límite. En ese caso, sí, pero en un caso de curvilíneo como este, con un radio finito, pues entonces, salvo un caso límite, que fuese que la velocidad fuese en ese instante cero, cierto, ese es un caso límite. Esa es una posibilidad. Pero ninguna me llevaría al 4, 5 o 6. Es decir, que desde ese punto de vista, posibles solo serían posibles 1, 2, 3, el 7 y el 8. ¿De acuerdo? El 3 y el 7 implican que la aceleración centrípeta fuese 0, siendo la trayectoria curvilínea. Eso solo puede ser si V, R es finito, si V es 0. Dos posibilidades.
O bien es el instante inicial cuando se ha puesto en marcha, que la velocidad es 0, un instante posterior ya tiene velocidad, pero justo en ese instante la velocidad es 0. O bien cuando está frenando el coche y para en ese instante. En ese instante entonces tendríamos que la aceleración centrípeta sería 0. Pero son casos extremos, como veis. Pero bueno, no los puedo excluir el 3 y el 7. Son casos particulares, muy pillados, pero son posibles. Pero los que, digamos, son en general siempre ciertos son 2, 1, 2 y 8. En general. ¿En qué se distinguen los tres? Claro, el 1 solo tienes componente centrípeta, en la aceleración no tienes componente tangencial. Eso implica que entonces el coche no está cambiando su módulo de la velocidad. Es decir, que estáis tomando la curva con el acelerador apretado siempre en la misma posición. ¿No? Caso que no podemos porque nosotros estamos yendo cada vez más rápido. Por lo tanto, el 1 en nuestro problema no es posible. Ni el 3, ni el 7, ni el 6, ni el 5, ni el 4 porque ya está en movimiento. Me queda distinguir entre el 8 y el 2. Claro, si yo he dicho el coche se está moviendo en sentido antihorario, está creciendo la velocidad en módulo en ese sentido, lo que no puede actuar la aceleración es tener una componente en sentido contrario, la aceleración tangencial. Por lo tanto, la única posibilidad sería la 8, para la situación crítica en nuestro problema. ¿Habéis visto? Simplemente de saber, cuidado, ahora no os preocupéis, este es un problema, o sea, no os preocupéis demasiado. Esto es a lo que quiero tener claro, porque uno dice, pero yo no sabía lo de la aceleración tangencial. Bueno, vale, tranquilo que yo no he demostrado esto todavía, simplemente lo he recordado para aquellas personas que lo sabían, simplemente. Vale, pero todavía no hemos dicho la potencia, sí. Entonces, la fuerza de rozamiento estática siempre coincide con la dirección de la aceleración. En este problema, que no puse peralte, hombre, en este problema se anulaba el peso con la normal. La fuerza neta tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que la aceleración, pero en este caso la fuerza neta es igual a la fuerza de rozamiento estático. Es decir, la fuerza de rozamiento estático es lo que permite tomar la curva y además coger cada vez más velocidad. Ambas cosas, más. ¿Había por ahí una pregunta o algo? Vale. Muy bien. Si ahora aplicamos Pitágoras, yo he dicho fuerza neta. O sea, la fuerza de rozamiento estático, igual a la masa por la aceleración. Bueno, en particular el módulo se tiene que cumplir por el módulo de la aceleración. Vamos a pasar dividiendo aquí como lo tenía antes. ¿Cómo es entonces el módulo de la aceleración? ¿Qué tenía para la fuerza de rozamiento estático en el caso límite? Tenía mu mg dividido por m. Eso implica que la aceleración en módulo es mu por g. Vaya un descubrimiento en este tipo de problemas. Seguro que los habéis visto ya, sobre todo en movimiento rectilíneo. Es decir, que no puedes tener más aceleración. Ah, por eso sí. Y ahora os dais cuenta todo el rollo de la Fórmula 1, ¿no? Tanto Racing Team y tanta cosa. ¿Por qué? Vamos, es por picaros un poco. ¿Por qué es importante? ¿Por qué miran tanto lo de ha puesto gomas Pirelli, ha puesto no sé qué, ha puesto unas Intermediate, ha puesto unas no sé qué, ha puesto... Precisamente lo que están tocando, ¿qué creéis que están tocando? Aparte de tocando las narices. El mu están tocando. El mu es el que los está permitiendo tener una aceleración teniendo un coche quizás peor, pero si tienes unas ruedas mejor, con un coeficiente de rozamiento estático mayor entre ambas superficies, pues a lo mejor compensas, pero ni el Alonso con esas no compensa. Bien, más. Hemos dicho cómo es AC y cómo es AT. Pues si aplico Pitágoras, porque forman 90 grados, pues tendré que A cuadrado naturalmente va a ser AC al cuadrado más AT al cuadrado. Si A al cuadrado es mu g, pues entonces tendré mu por g al cuadrado. ¿Cuánto valía AC? V cuadrado dividido por R, todo ello al cuadrado. ¿Cuánto valía T? La derivada de V con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Vale? Muy bien, pero me falta la potencia. ¿Y de dónde relaciono yo aquí
Porque me están dando, a ver, datos que me han dado R, me han dado mu, me han dado G, me han dado V. Aquí, si sois medianamente pispas, tendréis que decir, pues en el único sitio donde puede entrar la potencia es en este término. Me falta relacionar. Estamos ya en el último escollo. ¿Habéis visto cómo son? Desde la segunda ley de Newton, ahora ya solo me queda la última interrogación. Es decir, ¿cómo podré relacionar la potencia con el cambio en el módulo de la velocidad? Entonces ahora necesito que recordéis más cosas. ¿Qué es el concepto de potencia? ¿No? Es el trabajo que está realizando, ¿no?, el motor ese por unidad de tiempo. Ya, pero ¿en qué se manifiesta? Ahora, fijaos, sin bolígrafo. Eso lo tenéis claro. Y ahora uno dice, ¿y ese trabajo en qué se está manifestando? Se está manifestando en que el coche adquiere mayor velocidad, mayor energía cinética. En eso se manifiesta. Eso quiere decir que si la potencia es una cantidad infinitesimal de trabajo dividido, y el trabajo no es nada más, en este caso, las variaciones en el trabajo son variaciones en energía cinética, voy a utilizar la palabra K para la energía cinética, ese es el último paso. Es decir, esto que estoy haciendo aquí es de nivel de primero como muy alto. ¿Lo tenéis? ¿Queréis que os lo demuestre? Lo tenéis en el Tipler. ¿Vale? Este tipo de problemas, ¿no? ¿No cogíais el Tipler o digamos, lo teníais, digamos, como, ¿no?, como libro así en primero, o no? ¿No lo usáis? Bueno, un libro similar, me da igual. Todos son... Me da igual, ¿eh? No es... Pensaba que quizás teníais ese. No he dicho nada. Cualquier libro de estos a ese nivel, de primero tienen este tipo de problemas de potencia. Bueno, pero no he terminado, porque me falta naturalmente, vuestra pregunta, ¿y dónde está ahí la derivada de v con respecto a t? Hombre, solo hace falta terminar de hacer esto. 1 medio de m. La derivada con respecto al tiempo de v al cuadrado, regla de la cadena, 2v por la derivada de v con respecto al tiempo. 2, entonces me queda mv por la derivada de v. Es decir, que la derivada de v con respecto al tiempo va a ser p, la potencia, m por v. M dividido por m por v. Y ahora está todo. Mu cuadrado g cuadrado igual a v, era v cuadrado r, todo ello elevado al cuadrado, más la derivada de v, p, m, v, todo ello al cuadrado. Una ecuación con una incógnita que es p. Y ya tenemos la potencia que desarrolla en el instante, porque esta ecuación ha llegado en el instante crítico. ¿Estamos de acuerdo? Este era el instante crítico en el cual las ruedas del coche empezaban a patinar. Esa sería la potencia, digamos, nominal, ahí la que el motor, por supuesto, tendrá que estar desarrollando una potencia mayor por las pérdidas. ¿Alguna duda? Esta es la variación a la Miguel de este problema, un problema similar que podéis ver quizás en YouTube de otros años, es, no pregunto por la potencia, sino que digo, ya directamente es un poco más fácil, digo, piso el acelerador de tal manera, o sea, el mismo problema, digo, parto del reposo, piso el acelerador de tal manera que cambia el módulo del... Además, los datos para que cuadren es radio 200 metros, parte del reposo, mu es igual a 1, m me da igual, porque ya veis que aquí no... ¿Y qué más ponía? Así ponía que la derivada de v con respecto al tiempo cambia el módulo, piso el acelerador de tal manera que el módulo de la velocidad cambia en 6 metros por segundo en cada segundo, es decir, y lo que me pregunto en esta versión del problema, que es el mismo, es cuánto tiempo tarda en patinar el coche, cuántas vueltas da alrededor de la pista y todo lo que se me ocurra más. Pero es el mismo problema. Este año lo he cambiado y le he añadido la potencia. Me parece más bonito, ¿no? Bien. Voy a parar aquí la grabación.